MPP, Alejandro Pachá Sánchez. Gracias por acompañarnos, Alejandro, esta mañana. Muy buenos días, un gustazo estar en contacto con ustedes en la mañana de hoy. Igual para nosotros. Bueno, estamos a poquitas horas ya de la interpelación a la ministra Arbeleche por parte de Frente Amplio en Diputados, una herramienta que es válida y que está muy bien, ¿no? Porque cuando uno piensa el Parlamento representa a todos los uruguayos, ahí tiene que estar representadas todas las voces, ¿no? El argumento que aparece es principalmente es el de Alfi, ¿no? Esto de la exoneración del IRAI a la empresa de Alfi, que finalmente él desiste en consenso con el presidente de la República para tomar ese beneficio. La pregunta es si es un momento para una interpelación, que está bárbara, pero los argumentos se entienden, porque en definitiva Alfi lo que ha hecho es prescindir de ese beneficio, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, a ver, primero eso es una interpelación que está haciendo en la Cámara de Diputados, Sí. y no en la Cámara de Senadores. Es No, por decir, eso, la por eso bancada dije del el Frente Amplio, ¿no? Hablé del Frente, ¿no? Sí, pero claro, pero lo resolvió la Cámara de Diputados. Está claro. La bancada de la Cámara de Diputados. Yo lo que creo es que, independientemente del instrumento, lo que me parece que es correcto es que se dé toda la información. Porque creo que en definitiva es importante que todos los ciudadanos sepamos cuáles son los procedimientos, de qué manera se llevó adelante este procedimiento que involucraba a dos jerarcas, en este caso del gobierno, uno Alfi, que solicitaba un beneficio fiscal para su empresa, y el otro la ministra de Economía y Finanzas, que firma, porque es así, lo tiene que firmar la ministra después de un informe de la COMAP, esa exoneración para, en este caso, uno de los cargos de confianza importantes del gobierno. Y ahí lo que hay que hacer es tratar de esclarecer. Mi participación en este tema fue la de solicitar, junto con algún otro senador, un pedido de informes, en donde lo que planteábamos nosotros en ese pedido de informes es conocer las actas del día que se trató la exoneración de Alfi y conocer cómo habían votado los distintos integrantes, porque la OPP tiene un integrante en esa comisión, ¿verdad? Que está sujeto a jerarquía al señor Alfi, porque es el representante de la OPP en la comisión que estudia estas exoneraciones. Por tanto, es importante y relevante conocer cuál fue el comportamiento de esa oficina, ¿no? Porque estaba votando nada más ni nada menos que la exoneración a su jerarca. Y nosotros lo que hicimos fue hacer ese pedido de informe para conocer ese proceso y conocer el expediente. En realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas se amparó en una resolución que es correcta, que es declarar secreta toda esa información, ¿verdad? Reservada. Cuando en realidad la normativa está referida a que sea reservado aquella información que es sensible para una empresa. Lo que sí está establecido, y lo estableció en ese caso, estaba creo que el ministro Lorenzo, era el ministro de Economía, lo que decía era, bueno, todas las empresas que solicitan exoneraciones fiscales al amparo de la ley de promoción de inversiones, será preservada su información vital, es decir, su giro, etcétera, etcétera, porque si no las empresas están expuestas a que se conozca parte de la información, porque cuando uno pide esta exoneración dice, bueno, yo voy a hacer tal inversión, Claro. Y en función de eso voy a generar tantos puestos de trabajo, y por eso pido la exoneración. Entonces ahí tiene que presentar el proyecto, tiene que presentar información que es sensible de la empresa, por supuesto, y que esa información el Estado tiene que garantizar que no la conozca nadie. Está bien, pero no era lo que nosotros estamos pidiendo. Claro, no hay una mala intención acá, ¿no? Quizá se puede hablar de capaz que un error administrativo o lo que fuera, ¿no? Porque el propio presidente, en acuerdo con Alfi, bueno, resuelven entonces como un acuerdo, claro, no tomamos este beneficio. Dejar sin efecto. Está por eso, pero digo... Yo creo que también esa es una señal. Sí, pero tampoco por eso, Pacha, una señal importante. Acá de repente lo que existió fue eso, un error administrativo, no una mala intención. De hecho, no sería la primera vez que pasa. Radio Sarandí sí, informó la señora Pablito Ferrer, la señora Pablito Ferreri también lo mismo. Un familiar de la esposa de Ferreri en su momento también tomó ese mismo beneficio. Se dijo que no tenía comparación. Ahora, no es lo mismo, estamos hablando de cosas distintas. No, para mí Pacha. lo mismo. A ver, no sé, a ver. Pregunto. Yo creo que la decisión... No, está muy bien, está muy bien. Yo no estuve, ni participé, ni formo parte de la bancada que tomó la decisión de interpelar. Eso primero que me parece que es claro, está porque bien, pero es el eso se Frente dio en el Amplio ámbito de la que lo Cámara hace. de Diputados. Claro. Y en todo caso, para hablar de esos pormenores, sería muy bueno que llamaran a algún legislador, particularmente el que va a interpelar, que es Gonzalo Sibila. Yo simplemente lo que creo es, a mí lo que me parece importante, más allá del método que se elija, es que quede claro si hubo un error administrativo o si hubo algún otro tipo de acciones. ¿Bien? Y ahí es relevante saber qué votó
el integrante del OPP, que representa a su jerarca, que debería haberse excusado, porque en realidad las leyes y los procedimientos administrativos son claros, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que decidir sobre su jerarca o sobre algo en el que está involucrado, tiene que en realidad plantear, bueno, yo estoy involucrado en esto. Esto le pasa a los legisladores, por ejemplo, ¿no? Hay una discusión ahora también en la Cámara de Diputados con respecto a que los legisladores que están incluso en un ámbito colectivo, cuando se va a votar una ley que los puede beneficiar, ¿verdad?, tienen que plantearle a la Cámara que están en esa situación para que la Cámara lo habilite a votar, ¿no? Entonces imagínense que si eso se pasa en un ámbito donde hay 99 diputados o 31 senadores, en un ámbito donde hay una comisión, en una comisión administrativa, debería suceder lo mismo. Y eso es importante saberlo porque los procedimientos hay que cumplirlos. A mí me parece que el dato más relevante es que Alfie decide no aceptar ese beneficio por entender claramente de que es un jerarca que define la política económica y no puede recibir un beneficio del Estado. Punto. Y a mí me parece que eso habla a las claras de que era un procedimiento que no debería haberse llevado a cabo. Senador, bien, veremos qué información viene. Senador, ¿y usted le Pero consta? me parece que es lo importante. ¿A usted le consta que esto no pasó en gobiernos del Frente Amplio? Porque justamente los diputados del Partido Nacional, según recoge hoy el diario El Observador, van a la cancha con ejemplos como este, del Frente Amplio. Sí, sí. A ver, la ley de promoción de inversiones es bien clara. Y lo que no ha sucedido es que un jerarca haya solicitado exoneración para él. Eso es lo que no puede hacer un jerarca. Digamos, ¿no? Eso es lo que no puede hacer. Ahora, que puedan haber familiares que quieren, porque a ver, que uno tenga jerarca público no quiere decir que el resto de su familia no siga adelante con un emprendimiento, en este caso, o el ejemplo que ustedes ponían recién de Pablo Ferreri. Claro. La familia de su esposa tiene una empresa y lo que hizo fue presentarse a las exoneraciones que otorga la ley de inversiones, ¿verdad? Y que implica determinado puntaje de acceder a determinadas exoneraciones en función de la inversión que uno realiza. Esa es una ley que es transparente. Claro, por eso. Yo creo que es un buen procedimiento en ese sentido, yo creo que no hay problema ahí. Es que a la ciudadanía a veces No da la veo el sensación problema. que la empresa, sea de la de Alfie, sea la de la esposa de Ferreri o de quien sea, el gobierno o el Estado le está haciendo un favor a esa empresa. Y en realidad el objetivo de esta ley es la inversión, es que lleguen capitales al Uruguay y que se mueva dinero y que se muevan puestos de trabajo. A mí me da la sensación como ciudadana que se ha sacado un poco del foco y que se presenta esa ley, ese mecanismo que hay, que es legítimo, como si el Estado le hiciera un favor a las empresas. Y en realidad es un mecanismo justamente para incentivar el dinero, el trabajo. No, es un mecanismo estrictamente legal, es un mecanismo que yo defiendo y es una herramienta que necesitan los estados para promover determinadas inversiones y direccionar las inversiones, en definitiva, porque cuando yo te doy un beneficio a ti para que vos inviertas en determinada área, yo estoy eligiendo áreas que me parecen importantes para el desarrollo nacional, ¿verdad? Y por eso le doy un puntaje. La ley de inversiones, por ejemplo, dice, si usted genera puestos de trabajo en el interior del país, tiene una exoneración mayor. Si usted genera trabajo calificado, puestos de trabajo calificado, tiene una mayor exoneración. Es decir, si usted se instala en determinados lugares estratégicos para el desarrollo nacional, usted será más beneficiado. Entonces, lo que busca la ley, en definitiva, es orientar la inversión. Y eso es mantener que el Estado tenga una estrategia de desarrollo en la cual vele por el desarrollo nacional del país y en ese sentido trate de direccionar inversiones para ese lado. Y en ese sentido es muy bueno. También es bueno decirlo que en el Uruguay, pero eso es parte de un gasto, ¿verdad? Porque el Estado decide no cobrar determinados impuestos y generalmente se analiza como parte del gasto tributario, se le dice. En el Uruguay, el gasto tributario, es decir, aquellos impuestos que el Estado no recaudó porque decidió no recaudarlos, es decir, los exoneró, asciende a más de 6 puntos del PBI, ¿no? Donde la mitad de eso es exoneración de IVA y la otra mitad tiene que ver con exoneraciones de IRA, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece, lo que yo no creo es que se pueda instalar la idea de que son beneficios, como tú lo decías recién, ¿no? Es decir, quiero hacerte un favor, no. Claro. Lo que sí hay que discutir es si el gasto tributario merece ser ajustado o no merece ser ajustado, ¿no? Es decir, como cualquier otro gasto. Más allá de la interpelación que se va a dar en estas horas, el Frente Amplio va a proponer cambiar la ley porque ya que les parece mal que un jerarca pueda o tenga que votarse a sí mismo determinada exoneración fiscal, ¿van a proponer que se modifique la ley y que no pase más? No necesita que se modifique esa ley porque ya existe una ley, que es la Ley de Ética en la Función Pública, que se votó hace 2 años, que establece justamente que ningún jerarca puede votarse un beneficio para sí mismo. Entonces,
La discusión no está con la ley de inversiones, la discusión está con la ley de ética en la función pública, ¿verdad? Que es la que prohíbe que es la misma que generó, por ejemplo, que Armando Castaindebar no siguiera siendo subsecretario del MIDES. ¿Por qué? Porque dice, en una oficina pública no pueden haber jerarcas que tengan relaciones de consanguinidad, ¿no? Y yo diría, Armando Castaindebar, si se quedaba en el MIDES, no era porque Lema lo estaba beneficiando por una cuestión familiar, pero las leyes son para cumplirse, claro, ¿no? Entonces, nosotros la ley de inversión, el Frente Amplio la modificó en 3 oportunidades justamente para mejorar la captación de inversiones y para direccionarla mejor hacia el interior del país, hacia determinadas áreas estratégicas, pero eso no es lo que está en discusión. Claro. Yo en realidad no participé del debate de diputados, porque era diputado antes, pero ya no soy, sí. y los compañeros tomaron la decisión allí de que el mejor mecanismo era ese. Bueno, capaz que el mejor mecanismo era otro. No, y está bárbaro, porque además, Pacha, la interpelación es una herramienta que está muy bien que se use. O sea, el Parlamento claro. está bien que trabaje y está bien el intercambio de las ideas. Está muy bien la interpelación. Lo que acá se cuestionaba un poco era ver cuáles eran las razones y los motivos. Sí, pero está muy bien. Ahora, permitime llevarte a otro tema porque te escuché decirle otra vez en polémica de hablar a propósito de los dichos de Martínez, que estaba procesando una derrota, ¿no? Cuando dijo todo esto, que él sabía que iba a perder, que en fin, todo lo demás. A nivel de la interna del Frente Amplio, estas expresiones públicas, ¿de algún modo se están valorando? ¿Hay un intercambio allí? Es decir, ¿cómo queda la relación de Martínez con el resto? ¿Sigue siendo un compañero después de haber hecho estas manifestaciones públicas? Por supuesto que es un compañero. Martínez no solo es un compañero, sino es alguien que perdió la presidencia por 30.000 votos, ¿no? Más allá de que después se haya presentado a la intendencia y salió tercero cómodo. La intendencia porque salió tercero, ¿verdad? Pero para mí son importantes las opiniones de cualquier frente amplista. Cualquier frente amplista. Tiene derecho a opinar, tiene derecho a dar su parecer. Desde mi punto de vista, la derrota del Frente Amplio y las razones de la derrota del Frente Amplio son multicausales, tienen que ver sobre muchos aspectos. Errores cometidos por el gobierno del Frente Amplio, errores cometidos por la fuerza política, errores cometidos por la fórmula y la candidatura, en definitiva, y aciertos también de parte de quienes hoy están en el gobierno, ¿no? Es decir, porque cuando uno juega un partido, uno se equivoca, pero el otro también juega y a veces te hace un gol, ¿no? Y bueno, yo creo que los que hoy están en el gobierno construyeron una alianza amplia de distintos instrumentos y construyeron un relato de necesidades de cambio en la sociedad y prometieron determinados cambios a la sociedad que hicieron que mucha gente confiara en ellos. Pero no daña la fuerza, Pacha, no daña la fuerza política el hecho de que las expresiones hayan sido públicas, es decir, no hubiese sido mejor de repente manejarse a nivel de interna, de intercambio, porque esto genera sobredimensiona una cuestión que de repente no está buena cuando hay heridas que cicatrizar todavía, ¿no? No, me parece que Martínez da su visión de lo que a él le parece que son las razones por las cuales existió una derrota, y creo que está bien. Me parece importante reconocer que hubo una derrota y donde todos tenemos alguna cuota de responsabilidad, porque cuando uno no asume los errores es cuando no los puede cambiar. Y yo lo que estoy tratando de hacer es que el Frente Amplio cambie. Es decir, desde que el Frente Amplio perdió las elecciones, eso le obliga a cambiar, porque si los políticos no escuchan lo que le dice la gente, si la fuerza política no escucha que la gente que en un momento votó por vos o te entregó la confianza, no lo hizo, implica que uno tiene que revisar en dónde están sus errores, que es parte de lo que intentó hacer el Frente Amplio en un año de pandemia con muchas dificultades. Bueno, si uno no reconoce los errores, no está ahí. Entonces, habrá unos que pensarán que el error estuvo más en el candidato, otros que pensarán que el error estuvo más en otro lado, pero lo cierto es que hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Bueno, el Frente Amplio perdió las elecciones. Sigue siendo el partido político más votado del Uruguay con casi un 40%, pero perdió las elecciones. Y eso siempre, como pasa en la vida, que hay una cosa que nunca llega al suelo, que es la culpa, ¿no? Tiene que caer en el lomo de alguien. Y generalmente cuando eso pasa, la mayoría trata de sacar su lomo de ahí y decir que la culpa la tiene otro. Yo no soy de los que piensa eso, creo que me parece que la mejor manera de poder cambiar es reconocer dónde estuvieron los errores propios y a partir de ahí empezar a construir una fuerza política que tiene que estar cerca de las demandas de la gente. Hoy las demandas de la gente son que tenemos 100.000 pobres en Uruguay, que la gente no llega a fin de mes, que le han bajado el salario, que le han aumentado las tarifas y le han aumentado los impuestos, y que todo eso además, que es una parte de la crisis económica que el gobierno no está pudiendo manejar, en definitiva,
va acompasado de ser el país que tiene más muertos por millón de habitantes. Claro. Entonces, el Frente Amplio tiene que estar construyendo políticas ahí, Está bien. escuchando lo que dice la sociedad y proponiendo alternativas. Esa es la forma que tiene el Frente Amplio de superar su derrota. Pacha, el propio Martínez se ha Sí. calificado como un militante de base. ¿Está cerca de la fuerza política? ¿Hay un diálogo? O sea, ¿vos hablaste con él, por ejemplo, en estas últimas semanas? No, en las últimas semanas no hablé con Martínez, pero tengo una excelente relación. Y la verdad que no he intercambiado con él en estos días, pero él está participando de algunas actividades de juntada de firmas contra la LUC, que está participando en su zona y está haciendo algunas Y, cosas. por ejemplo, ¿podría formar, y yo no me he cruzado con él. ¿podría formar parte de ese colegiado que todo el Frente Amplio quiere ahora para la presidencia del Frente Amplio? Es decir, todos están de acuerdo, me parece, en el Frente, en generar que hace una figura de repente destacada, pero dentro de un colegiado. ¿En ese articulado podría estar Martínez? No lo veo a Martínez ahí, pero es una opinión personal de Pacha Sánchez. ¿Por qué no lo ves? ¿Por qué no lo ves Ni ahí? de nadie más. ¿Por qué no? Porque creo que él decidió no estar ahí. Mirá, les voy a contar algo. Previo a la campaña de mayo, de mayo, que después se extendió debido a la pandemia, yo fui a hablar con Martínez a su casa. Y una de las cosas que yo creía era que cuando vos perdés una campaña electoral y la perdiste por 30.000 votos y fuiste el candidato del Frente Amplio, creía que su tarea era la de seguir trabajando en ese marco, en el marco nacional, y seguir militando desde ese lugar. Como líder. Veía inconveniente que él fuera a la campaña, digamos, de alguna manera. Se lo dije a él personalmente, por eso lo puedo decir hoy acá, que creo que era inconveniente que él fuera candidato a intendente, ¿no? Porque en definitiva uno, después que aspiró a la presidencia de la República y que perdió por 30.000 votos en un balotaje que fue muy reñido, lo que debería hacer es seguir trabajando, como lo hizo en su momento Tabaré Vázquez, que perdió una elección y siguió trabajando en el marco nacional. Y él decidió que su camino era otro, y está muy bien, y lo decidió así. Entonces yo creo que él tomó ya el camino de decidir que no iba a seguir en ese proceso y que va a tratar de aportar al Frente Amplio desde otro lugar. Claro, y a mí me parece que eso es fantástico. ¿Y vos, Pacha, no te ves ahí? Yo lo intenté en el 2016 y ganó Miranda en aquel momento y se eligió una forma de dirigir el Frente Amplio y no otra. Y para mí, yo después me puse a la orden de ese proyecto del Frente Amplio. Hoy no está dentro de mis planes, digamos, de alguna manera, poder asumir una responsabilidad de esa naturaleza, la de conducir el Frente Amplio en este momento. En el 2016 nosotros teníamos una propuesta que planteábamos renovar el Frente Amplio porque entendíamos que había que cambiar algunas prácticas, había que cambiar algunos discursos, había que generar nuevos espacios de participación en aquel momento, y pensábamos que en ese momento teníamos algo que aportar de ese lugar. No se entendió así, se entendió que había que seguir por otro camino, y el presidente del Frente Amplio fue Miranda. Y bueno, pero yo hoy tengo otros desafíos que tienen que ver nada más ni nada menos con que asumir la banca de José Pepe Mujica en el Senado y tratar de colaborar desde allí. Y además, también, y lo digo con claridad, yo tengo una definición personal, que es política, pero es personal, y estoy convencido de que hay que trabajar en este marco para renovar el Frente Amplio, tener nuevas propuestas y apoyar en todo lo que pueda al surgimiento del liderazgo de Yamandu Orsi. Entonces eso, por supuesto, es algo que lo tengo definido en términos personales. Creo que Yamandu tiene mucho para aportarle al país y al Frente Amplio, pero principalmente al país. Y bueno, en ese sentido estoy embarcado en ese proyecto y creo que desde la presidencia del Frente Amplio no lo podría hacer. Claro, el Frente Amplio sabe bien que más allá de las figuras políticas que presente en una u otra candidatura, tiene que haber una estructura sólida. Y en ese sentido, y con respecto a lo que usted decía anteriormente, ¿entiende que el Frente Amplio está haciendo un análisis para comprender las causas de la derrota del 2019? Porque, según Martínez, si no hace ese proceso y no llega a las conclusiones, puede marchar al espiedo en 2024. Sí, de aquí al 2024 va a pasar mucha agua debajo del puente, diría el dicho. Pero creo que es real, es lo que yo decía recién. Si uno no reconoce dónde estuvieron los errores, va a ser muy difícil que pueda retomar un camino de transformaciones. Claro, pero ¿están caminando hacia eso?
¿Sentís que Bueno, están yo creo que caminando? sí. Yo creo que sí. El Frente Amplio generó una comisión y está trabajando y está haciendo un marco de autocrítica con muchas dificultades. Tiene un plan un plan de trabajo para eso. Hay un documento de autocrítica del Frente Amplio que se presentará en el plenario nacional siguiente. Luego hay un proceso donde va a haber hasta un congreso del Frente Amplio y las elecciones de las nuevas autoridades del Frente Amplio por el mes de diciembre, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso también difícil de poder procesar reuniones y discusiones en el medio de una pandemia, ¿no? Eso también trastocó muchísimo el organigrama de trabajo del Frente Amplio, pero bueno, ahora lo tienen caminado y hay un documento base que le harán aporte los distintos militantes del Frente Amplio y llegarán al Congreso y se resolverá en el Congreso el balance, de alguna manera, que es donde está la autocrítica y las perspectivas, es decir, la mirada hacia el futuro del Frente Amplio, ¿no? A mí me hubiese gustado hacer una autocrítica en la calle, con la gente, ¿no? Me hubiese gustado hacer 200 mateadas y escuchar no solo a los que votan al Frente Amplio, sino a los que no votan al Frente Amplio, que eligieron a otros partidos. Pero bueno, la pandemia no nos permite hacer esas cosas, así que esperemos terminar con esta situación para poder volver a encontrarnos en los abrazos, en las plazas públicas y en los lugares públicos, como hacemos nosotros, lo de la 609, con mateadas y 2 micrófonos para escucharnos, hablar y seguir construyendo. Alejandro, justamente estás tocando, ¿cómo te va? Justamente estás tocando el tema, ¿Cómo andás? el tema pandemia y el tema salud. Y yo te quería preguntar por una afirmación que es bastante fuerte en lo que tiene que ver con la pandemia, que tú dijiste que las medidas del gobierno nos están haciendo que sea más larga. Es una afirmación fuerte en un contexto donde llevamos más de 3.000 muertos. ¿Por qué pensás tú que el gobierno está eligiendo un camino que hace extender la pandemia? A ver, sí, esas afirmaciones pueden ser catalogadas de fuertes, pero yo creo que se condicen con la realidad. Yo creo que el 2020, y lo dije en todos los medios de comunicación en los que estuve, porque yo en eso trato de ser honesto, dije, el gobierno tiene una estrategia sanitaria que es correcta. Lo dije en todos los medios de comunicación en el año 2020. ¿Verdad? Hoy, así como lo dije eso en el 2020, hoy en el 2021 tengo que decir que a la luz de los datos, la estrategia del gobierno ha sido defectuosa, ¿no? Porque solo en abril murieron 1.600 personas. Solo en abril, cuando en realidad durante todo el 2020 murieron 181. Cuando en febrero el GACH nos dice, miren que si ustedes no toman determinadas medidas el 7 de febrero, lo que va a pasar es que en Uruguay se le va a disparar la tasa de contagios, se le va a disparar entonces, por consiguiente, la tasa de internación y por consiguiente la tasa de mortalidad. Es necesario tomar medidas y presenta un documento, el GACH, donde recomienda un conjunto de medidas según se esté, en qué escala del índice Harvard se está. Estamos en la máxima, ¿no? Nosotros estamos en el peor lugar. Fuimos durante, la semana pasada fuimos el país del mundo que tiene más muertos por billón de habitantes, en el mundo, ¿no? Entonces está claro de que la estrategia del gobierno es una estrategia que en este punto viene fracasando. Viene acertando en otras. Por ejemplo, la estrategia de la vacunación es muy buena, ¿no? Y yo eso la respaldo y creo que se está llevando adelante de muy buena manera, más allá de, por supuesto, el desafío que tenía de algunos elementos para iniciar ese proceso. Pero el Uruguay viene avanzando en una tasa de vacunación muy buena, pero vamos a necesitar más, porque estamos transitando mayo y la vacunación es una solución a mediano plazo, ¿no? Seguro. Pero bueno, ahí creo que el gobierno no tomó algunas medidas que tenía que haber tomado, que hubiesen permitido de alguna manera, cuando uno puede frenar algunas actividades, podría haber aplanado esa ola de crecimientos de contagio y entonces podíamos haber de alguna manera medidas. Pero eso después se puede traducir después en más pérdidas de fuentes de trabajo, más crisis, más hambre, ¿no? Mayores reversa. Mire lo que está pasando. Hoy va a haber una marcha de los gimnasios porque dicen, miren, me tenés cerrado hace 3 meses. ¿No? Entonces yo ya no resisto más. Ahora, si tú te hubieses planteado un cierre total, ¿verdad? No estoy hablando de cuarentena obligatoria. Estoy hablando de un cierre, un lockout en determinada área. Quizás en 15 días o en un mes tenías un aplanamiento de la curva que permitiría hoy ir abriendo de otra manera, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho el mundo en algún lado. A ver, utilicemos la experiencia del presidente, las perillas. Yo creo que las perillas no se movieron correctamente o sincronizadamente. Bien, tengo que cerrar porque me están pidiendo ya por tiempos, en una línea. Me imagino. ¿Te gusta la idea del pase verde, cortito? ¿Te gusta la idea del pase verde que está evaluando el gobierno? ¿Sí o no? A ver, está bien,
está bien, pero eso se tiene que discutir cuando todos tengamos acceso a las vacunas y todavía no todos tenemos acceso a las vacunas. Entonces, pedir un pase verde cuando hay mucha gente que está anotada y todavía no se pudo vacunar, me parece que es una discusión para cuando tengamos niveles de vacuna más altos. Pero podría ser una buena idea, ¿no? Pero podría ser una buena idea. Gracias. Podría ser una buena idea y que analizar. Gracias, Pacha, en serio, por todo este tiempo. No, gracias a ustedes. Le mando un abrazo a Carmelo Vidalín, un gran amigo que me dice que por lo que vi está están esperando, aquí. sí, atrás tuyo viene. Está esperando, Carmelo. Y simplemente un comentario. Yo creo que está claro de que el sorteo de los jornales solidarios va a ser transparente para todos, porque eso es lo que dice la ley. Sí. Y creo que lo que demuestra esta cantidad de gente que se ha anotado es que necesitamos herramientas de este tipo y otras más grandes y más potentes, porque la gente está necesitando justamente percibir un ingreso y trabajar. Ojalá que quede como una política de empleo esa, ¿no? Si funciona. Por supuesto. Me parece que está interesante también. Estamos todos de acuerdo en Nosotros eso. le propusimos que quedara un registro, justamente, un registro nacional. Es una de las propuestas que hizo el Frente Amplio. El Frente Amplio hizo 2 propuestas con respecto, o 3, pero 2 que se llevaron. Una es que fuera por sorteo, los jornales solidarios, y la otra es que quedara un registro nacional de quienes se inscribían para primero saber cuántos son, dónde están, y para poder diseñar otras políticas en el futuro, y además para que se pueda capacitar a esas personas incluso. Algunos no acceden al empleo, pero bueno, tenemos el INEFOP y le puedo ofrecer cursos de formación a esa gente para que se pueda reinsertar. Esas son las 2 propuestas que nosotros hicimos y que están en el proyecto de ley. Ahora la seguimos con Vidalín ahora. Gracias, Pacha. Seguida con el cacho. Gracias a ustedes. Claro que sí.